Hola, bienvenido a Base Advisor. Este es el Harley Benton B450 y espero que te guste. Bien, habrás notado que tengo la voz destrozada. Voy a hablar poquito. Mencionar únicamente que tiene el cuerpo de aliso, el diapasón de nogal y bien, un instrumento pues que no rezuma una calidad increíble, pero no está mal. Es bastante cómodo por las formas que tiene, aunque el acceso a los últimos trastes, ya que tiene ciertos rebajes, no entiendo cómo no es mejor el acceso. Por lo demás, hardware bastante aceptable, aunque las selletas, la verdad que para poderlas ajustar, pues fíjate que los tornillos tienen que sobresalir bastante, lo cual puede ser un poquito peligroso. Puedes dañar la funda, puedes pues, arañarte sin querer. Así que en ese aspecto el puente podría haber estado mejor pensado. Previo a dos bandas con volumen balance y importante, tiene tono pasivo que muchos de estos bajos pues no tienen y es una cosa pues bastante interesante. Bien, vamos. Bajo activo contundente se pueden sacar sonidos pues bastante contundentes. Una pastilla de puente que con ecualización se pueden hacer cosas interesantes. Instrumento que por el precio considero que está bastante bien, pues contando que cuesta la mitad que los equivalentes de Ibanez, Yamaha. Se me podría parecer un poco más a un Yamaha que a un Ibanez por el mástil, ya que no es precisamente súper fino. Y bien, por lo demás, pues el encastre en este caso no es sensacional ni mucho menos. Tiene algunos defectos de fábrica de pintura. Se nota que la pintura pues no está súper bien pintado, pero son cosas que no afectan al día a día. Por lo demás, pues electrónica razonablemente musical y usable. Y bien, pues se puede ajustar medianamente bien. No es el bajo más cómodo que he tocado, ni mucho menos. Como críticas, repito, el acceso a los últimos trastes no es excesivamente bueno y por lo demás, pues creo que es un instrumento que es
Correcto. Pues bien, ¿qué te ha parecido a ti? Déjalo en los comentarios. Y nada, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto.